Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Qué tal la pasamos ayer con nuestra primera reunión de taco? ¿Fue de bendición? Tuvimos nuestra primera reunión semestral taco, que es taller de aprendizaje colaborativo, en el cual todas las áreas de servicio de la iglesia nos reunimos para ver cómo estamos trabajando, cómo estamos sirviendo en el área que nos tocó y qué podemos mejorar, qué podemos hacer para cumplir. ¿Ya vieron por allá? ¿O nadie lo ha visto? Cumplir con la visión de Dios a través de las misiones que tenemos en cada área de servicio. Lean conmigo la visión, por favor, a las de 3. 1, 2, 3. Reflejar a Jesús viviendo como una familia de fe, mostrando su amor con unidad y servicio e inspirando a todas las generaciones a seguirlos. De un fuerte aplauso. Esa es nuestra visión. Y a través de esa visión nos inspiramos para que en cada área de servicio cumplamos mejor nuestra misión, ¿sí? Y como parte de esas mejoras, de esas acciones que vamos a tomar, quiero invitar a todos mis hermanos que nos acompañan a la oración, que pasen aquí al frente, por favor. Los hermanos que nos apoyan cada domingo a orar, a interceder por todas las necesidades, los sábados. ¿Quién más nos ayuda a orar por las peticiones y las necesidades de la iglesia y de las familias y de los ministerios, y que se ponen en oración a los servidores, a los líderes? Pues miren, este equipo de hermanos, cada sábado oramos por usted, oramos por la iglesia, oramos por las necesidades de cada área de la iglesia, oran por el pastor, su esposa, por cada líder, por cada servidor, y a partir de hoy, como una acción de mejora y de crecimiento y de bendición para la iglesia, cada domingo va a haber un equipo de 4 personas que van a estar precisamente de este lado de la pantalla para orar por alguna petición o alguna necesidad que tú tengas. Que no te vayas sin que alguien haya podido orar por ti. Hay veces que yo estoy saludando a una persona que acaba de llegar por primera vez, o alguna persona que está pasando una situación difícil y decía, ya me tengo que ir, pero quiero que oren por mí. No se vayan sin que alguien ore por usted y le bendiga. Amén. Entonces aquí está este equipo de servidores que nos van a ayudar por todas las necesidades, y que no solamente oramos los sábados, nos llevamos las peticiones en casa y seguimos orando por todas las necesidades. Así que muchas gracias por su apoyo. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de mis hermanos, que estamos en oración por las necesidades de toda la iglesia. Gracias. Pasen a su lugar. Qué bendición tener a alguien que esté orando por nosotros. ¿Quién dice amén? Ahorita vamos a ver por qué es importante. ¿Alguien se acuerda cuál fue la enseñanza de la semana pasada? Lo que no es, bueno, lo que la iglesia no es según la Biblia, ¿verdad? Y en esta miniserie, que está conformada por 2 enseñanzas, que es Redescubriendo la Iglesia, comentábamos y platicábamos el domingo pasado que muchas veces nosotros evaluamos y percibimos a la iglesia según lo que vivimos o experimentamos en 1, en 2 o en 3 iglesias en las que hemos estado en nuestra vida, ¿sí? ¿Alguien ha estado en 2 iglesias desde que nació en Cristo? A ver, ahí dejen la mano. Ok, bajen la mano. ¿Alguien ha estado en 3 iglesias de que llegó a Cristo? ¿No? Ok. ¿Alguien ha estado en 4 iglesias de que llegó a Cristo? Bueno, hemos estado en diferentes momentos de nuestra vida y nuestro caminar en el Señor, en 2 o en 3 iglesias donde el Señor nos ha llevado con un propósito. Y en ese caminar hemos captado y percibido lo que es la iglesia bajo esa experiencia nada más, ¿sí? Y otros
tuvimos otra experiencia más porque nos metimos a servir, nos involucramos en la iglesia. Y otros tuvimos otras experiencias más porque resulta que el pastor me regañó, me llamó la atención y me fui de la iglesia. ¿Sí? O alguien me vio feo y ya no me gustó, o alguien no me dio el saludo, y así vamos generando experiencias de lo que supuestamente es la iglesia, pero dijimos que la iglesia no es mucho de lo que a veces percibimos, y a veces son ideas erróneas, confundidas de lo que realmente es la iglesia. Y también decíamos que la iglesia no es una construcción, ¿se acuerda? La iglesia no es una construcción, la iglesia no es un grupo de amigos o hermanos que se creen perfectos, que es un grupo de personas buenas y que se premia al que hace mejores buenas obras. Eso tampoco es la iglesia, ¿verdad? No es un club, no es el club de Toby, no es el club de las amigas que van a tomar el café todos los miércoles en la mañana a las 8 de la mañana. No, tampoco esa es la iglesia. Pero hoy vamos a aprender, ¿qué creen? Lo que sí es la iglesia según la palabra de Dios. Entonces, lo que la iglesia sí es según la palabra de Dios. Amén. Ahora, también aprendimos el domingo pasado que la santidad no es el camino de la salvación. ¿Sí? ¿Está conmigo? Sino que gracias a en respuesta a un corazón agradecido por la salvación, tú decides caminar voluntariamente y amorosamente en santidad. ¿Sí? Y bueno, hoy en esta ocasión, mis hermanos, vamos a aclarar lo que sí es la iglesia según la Biblia. Y vamos a desarmar todas esas ideas erróneas que nos confundían. Y necesitamos reconstruir, diga conmigo, reconstruir. Vamos a reconstruir una nueva visión de lo que es la iglesia. Porque, mis hermanos, la iglesia tiene un propósito y tiene un llamado. La iglesia, mis hermanos, no se define por una estructura humana o por una organización de diferentes ministerios, el pastor, el área de oración, el área de alfa y de hola, no. La iglesia, mis hermanos, su origen es Cristo. Amén. La iglesia, su origen es Cristo y es su esperanza eterna la que nos mueve, y también su misión para el mundo es la que nos lleva a servirle. Amén. Ahora, queridos hermanos, déjenme decirles en esta mañana que al mirar la iglesia desde una perspectiva y de una visión de parte de Dios, tú y yo podamos amarla. ¿Sí? Mirando la iglesia a través de la óptica, a través de la palabra de Dios, tú y yo podamos amarla. Pero pastor, es que a mí me lastimaron, es que a mí me ofendieron, es que a mí me hirieron. El día de hoy tú y yo vamos a aprender a volver a amar a la iglesia. Amén. A volverla a valorar la iglesia, porque quizás no la valorábamos como Dios quiere que tú y yo la valoremos. Es lo que el día de hoy vamos a aprender, a amar, a valorar la iglesia. Así es necesario revalorarla y volverla a amar. Y además, ¿sabes qué? A comprometernos con ella. Porque con la iglesia te comprometes. ¿Sabes por qué? Porque también es tu familia. La iglesia es tu familia. Dile que está a tu lado. La iglesia es nuestra familia. Y mire, no vamos a amar a la iglesia por un compromiso, ¿sí? Como un compromiso o una obligación, sino porque hay gozo en nuestro corazón de ser parte de ella y porque entendemos cuál es nuestro rol y nuestra razón de ser parte de la iglesia. Amén. Así que vamos a iniciar este servicio con esta enseñanza de lo que sí es la iglesia según la palabra de Dios, con una oración. Póngase de pie, le invito a que se ponga de pie ahí en su lugar. Ahí que incline su rostro, no por religiosidad, como un acto de rendición a Dios y que no nos queremos distraer. Cerramos nuestros ojos, ahí vamos a orar. Levante sus manos como un acto de adoración. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias porque nos permites reunir como iglesia
para adorarte, para exaltarte todos juntos. Lo pudiéramos hacer y lo hacemos en nuestra casa, pero qué bendición es orar juntos como iglesia, como familia espiritual. Venimos a exaltarte, venimos a adorarte, venimos a declarar y a confesar con nuestra boca que tú eres nuestro Dios. Enséñanos, amado Padre, en esta mañana cuál es el diseño divino de lo que es tu iglesia, y así poder entender profundamente que la iglesia es nuestra familia espiritual, que la iglesia también es una comunidad y es un ejército. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dé un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tome su lugar, tome su lugar. La siguiente diapositiva, por favor, si me ayudan. Lo que sí es la iglesia según la familia. La anterior, por favor. La anterior. ¿Hay una anterior? ¿No? Ok. Lo que sí es la iglesia según la familia, ya dijimos ahorita en esta pequeña oración, es una familia, es una comunidad y también es un ejército. Amén. Ahora sí, vayamos a la palabra de Dios. La iglesia es una familia de fe. Primera de Pedro 1 del 3 al 4. Dice la palabra de Dios así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Amén. Permítame un segundito porque me está haciendo gestos mi archivo. ¿Alguna vez le ha hecho gestos su archivo en su computadora y que se repone rebelde? A mí varias veces. No solamente en el trabajo, también aquí en la enseñanza. Pero bueno, ya regresamos. Muy bien. Entonces, mis hermanos, estamos leyendo que tenemos una herencia que no tiene precio. Y empieza esta porción de la palabra que dice que toda la alabanza sea para Dios. Pedro empieza con una carta alabando y adorando a Dios por algo asombroso. ¿Sabes qué es lo asombroso que dice ahí? Que tú y yo nacimos de nuevo y que pudimos experimentar por la gracia de Dios la salvación. ¿Hay alguien aquí que ha nacido de nuevo? Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, nacimos de nuevos. Entonces, en esta mañana quiero invitarte, querida iglesia, a que adoremos a nuestro Dios con esta expresión de Pedro. Y diga conmigo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este nuevo nacimiento, mis hermanos, no es algo simbólico, no es tampoco algo superficial, sino que es un comienzo real en tu vida, y no solamente un comienzo en tu vida aquí, sino para toda la eternidad. Y somos también, mis hermanos, hechos partes de una familia espiritual que es la familia de Dios. Por eso cuando tú y yo hablamos de la iglesia, no estamos hablando simplemente de una organización o una institución, sino estamos hablando de una familia que está compuesta por hermanos y por hermanas. Amén. Y que además tenemos un solo Padre, un mismo Padre para ti y para mí, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando tú y yo hablamos de la iglesia, hablamos de eso, hermanos, hermanas, y que estamos unidos con un mismo Padre. Ahora, ojo y mucho cuidado con esto, porque no somos un grupo de extraños reunidos en un auditorio. ¿Sí me escuchó? No somos un grupo de extraños reunidos en un auditorio. Tú y yo somos hijos, somos hijas adoptadas por Dios y unidos por una misma fe en Cristo. Y por la misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue que nos unió y nos hizo partes de la familia de Dios. Y ponga atención en esto que le voy a decir.
Esto debe cambiar profundamente nuestra vida, mis hermanos. Nuestra manera de ver la iglesia es así. A la familia no se asiste, a la familia, de la familia se es parte. Amén. Por eso tú no dices, voy a la iglesia, yo de la iglesia soy parte. Amén. Porque tú perteneces a la iglesia de Cristo. Ahora, no vamos a la iglesia como quien va a un club o a un evento, ¿sí? Sino que pertenecemos a ella, a la iglesia, de manera viva, de manera relacional y también de manera permanente. Déjeme decírselo así. Pertenecemos a la iglesia de manera viva porque nuestra fe es en un Dios vivo, no es en un Dios muerto. ¿Sí? Hay muchas religiones en el mundo, pero solamente la fe en Cristo te lleva a vivir una fe viva. Diga conmigo, viva. Y también, mis hermanos, pertenecemos a una iglesia también de una manera relacional. Porque ¿qué crees? Nuestro Dios quiere tener relación contigo y conmigo. Nuestro Dios quiere todos los días estar platicando contigo. Hay algunos que solamente oramos a Él los domingos cuando venimos a la iglesia, y durante toda la semana Dios estuvo esperándote a que le hablaras, a que platicaras con Él, a que le dijeras tus preocupaciones, tus angustias, también tus alegrías, tus sueños, tus pasiones. Pero ahí estuvo contigo. Y esperaste el domingo hasta llegar y escuchar un hermoso canto y volverte a reconectar con Dios, cuando durante toda la semana Dios quería platicar contigo. Dios es relacional. ¿Y qué crees? La iglesia, de manera relacional, también nos lleva a mantener una vida relacional entre nosotros. ¿Sí? La iglesia que Dios nos está enseñando es una iglesia relacional. También decíamos que pertenecemos a ella de manera permanente. ¿Por qué? Porque desde que tú decidiste seguir a Cristo, desde que tú recibiste a Jesús en tu corazón, a partir de ahí le perteneces. ¿Sabes por cuánto tiempo? ¿De aquí a que colgamos los tenis? Por una eternidad. Por eso es permanente. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque estamos en una iglesia en la cual pertenecemos a ella de manera viva, de manera relacional y de manera permanente. Ahora, no se trata solo de asistir a la iglesia, mis hermanos, sino se trata también de vivir la actividad de la iglesia de manera comprometida. Esto es, que nos involucremos con nuestra familia en Cristo. Que no veamos a la iglesia a lo lejos, sí, la iglesia, la familia de la fe. No, debes comprometerte, involucrarte, meterte en ella, relacionarte con todos. Y mis hermanos, esta identidad como hijos y como hijas de Dios nos llena de pertenencia y de propósito. Diga conmigo, pertenencia, porque le pertenezco a Cristo, ¿verdad? Y de propósito, diga conmigo, propósito, porque Dios tiene un propósito para mí. Amén. Y no estamos solos. Por eso es relacional, porque no estamos solos. No somos un accidente en la vida, o que tenemos reservado un lugar fuera de la iglesia. No, tenemos un lugar reservado aquí, en la iglesia donde Dios te ha puesto. Amén. Curiosamente, las personas siempre se sientan en el mismo lugar. ¿Se ha dado cuenta? Y de repente llega alguien y uno ya agarrándose de la silla, este es mi lugar. Te digo una cosa, sí, es tu lugar. Aquí Dios te trajo, aquí Dios te puso, aquí Dios te quiso sembrar para que crezcas y fructifiques. Amén. Ese es tu lugar. Dile que está a tu lado, ese es tu lugar. Ahora, mis hermanos, Pedro dice también y nos habla de una herencia eterna.
pura y sin mancha. Eso significa que formar parte de la iglesia, mis hermanos, es participar desde ahora en la esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza? De que seremos llevados con Él a su presencia, que estaremos gozando de todas sus bendiciones, y eso nos impulsa a seguir caminando juntos. Nos impulsa también a sostenernos en la fe los unos a los otros y a reflejar la gracia que nos ha sido dada solamente por Jesús. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Léalo conmigo, por favor. En la iglesia somos hermanos y hermanas adoptados por un mismo Padre Celestial. Esta identidad nos da pertenencia y propósito. No solamente quiero que lo repita, quiero que lo lea y quiero que lo haga suyo. Que en la iglesia somos hermanos, somos hermanas, que fuimos adoptados por el mismo Padre Celestial, y esa es nuestra identidad. Amén. Esa es nuestra identidad y nos da pertenencia y nos da propósito como iglesia y de manera individual. Ahora vayamos a la siguiente porción de la palabra, Juan 1:12. Muchos lo conocemos, pero dice así: a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que antes no éramos hijos, sino que éramos criaturas de Dios, creación de Dios. Amén. Antes no teníamos una conexión con Dios. Antes andábamos por el mundo, sí, con una necesidad espiritual en nuestra vida, y nos metimos en los horóscopos, nos metimos en la brujería, nos metimos en la metafísica, nos metimos en tantas cosas buscando a Dios hasta que encontramos a Jesús, el único camino, la única verdad, la única vida que nos lleva al Padre. Amén. Entonces, mis hermanos, dice ahí que todos los que recibieron a Jesús en su vida recibieron el derecho legal. Diga conmigo, derecho legal. Dígalo fuerte, derecho legal de ser su hijo. Cuando tú y yo oramos esa oración sencilla de fe, de entregarle nuestra vida a Jesús, en ese momento se te impartió un derecho divino y legal, que eres hijo, eres hija de Dios. ¿Y qué crees? Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Pastor, pero mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi nieto que se alejó, nada te lo va a arrebatar de Dios, porque le pertenecemos. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tú y yo le pertenecemos, mi familia le pertenece al Señor, mis hijos le pertenecen al Señor, mis nietos que primeramente voy a tener en unos años le van a pertenecer a Dios. Amén. Muy bien. Ahora, Gálatas 6:10 dice: hagamos bien a todos. ¿Qué más dice? Especialmente a la familia de la fe. Dios te está diciendo que cuando le hagas el bien a alguien, hay alguien en particular en el cual Él tiene interés que tú hagas el bien. ¿Sabes a quién? A sus hijos. Cuando tú te esfuerces, cuando tú hagas algo de bien para alguien, te está diciendo Dios: hazlo para mis hijos, hazlo para mi hija, hazlo para mi hijo, hazlo para tus hermanos en la fe. Dios nos procura tanto, hermanos, que quiere que cada esfuerzo que tú hagas por bendecir a alguien, lo hagas en la iglesia. Amén. Pastor, ¿y mi familia? Sí, también en tu familia en casa. Pero Dios te dice: hazlo con mis hijos, hazlo con mis hijas, haz por aquella hija que está en necesidad, hazlo por aquel hijo que necesita de mí. Te bendigo para que seas de bendición a ellos. Ahora, lo que la iglesia sí es, según la Biblia, el siguiente, por favor. ¿La iglesia qué? La iglesia es una comunidad
de gracia terapéutica, pastor. O sea, somos puros psicólogos o consejeros, orientadores aquí. No precisamente, aunque sí tenemos en la iglesia psicólogos que nos orientan, que nos apoyan en diferentes necesidades, pero la palabra terapia significa cuidados para la sanidad o cuidados para la salud. Por eso la iglesia es una comunidad de gracia terapéutica. Y Dios diseñó, mis hermanos, a la iglesia para que nos cuidemos los unos a los otros. Hace rato pasaron unos hermanitos aquí al frente, ¿sabes para qué? Para orar, para que de manera espiritual, terapéuticamente, tú recibas ¿qué? Sanidad y recibas salud. En mis enfermedades, en todo, en tus finanzas, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu negocio. Dios quiere que a través de la iglesia todos recibamos sanidad y salud. Amén. Que nos cuidemos los unos a los otros para ser sanos y para que no vivamos solos y aislados, porque una persona aislada, ¿qué le pasa? Se enferma emocionalmente, se enferma, y no solamente emocionalmente, sino que después esas enfermedades emocionales le provocan, ¿qué crees? Enfermedades físicas en tu cuerpo. Por eso Dios ha provisto la iglesia tan sabiamente para que tú y yo seamos una iglesia sana. Amén. Ahora, Hebreos 10:23, ¿qué dice? Fíjense, el texto clave aquí va a ser congregarnos. Hebreos 10:23, por favor. Dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes. Diga conmigo, mantengámonos firmes. Fíjense lo que dice aquí en esta traducción: sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ese es en lo primero que debemos mantenernos firmes, en que Dios cumplirá su promesa. Versículo 24: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Wow, miren, me encanta esta traducción porque dice: mantente firme para que estés pensando, ideando cómo puedes ayudar al otro en amor, con acciones de amor. Amén. Y versículos 25 dice: y no dejando de ¿qué? De congregarnos, como lo hacen algunos. Reina Valera dice: como algunos lo hacen por costumbre, ya lo hicieron un hábito, una mala costumbre. Dice: no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿En qué debemos mantenernos firmes y animarnos los unos a los otros, hermanos? Primeramente, en confiar que Dios cumplirá sus promesas. Cuando ves que el hermano se desanima, que se agüita, que se apachurra, ánimo, Dios cumplirá su promesa, Él no la retarda. Tranquilo, confía en Él, espera en Él, y también espera y confía en los actos de amor y las buenas acciones que puedes tener para con los demás. Mis hermanos, animarlos los unos a los otros, y también es no dejar de asistir a las reuniones de tu iglesia. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Alguien se acuerda? ¿O pasó a ciegas por la pandemia? No, todos la vivimos, y algunos la vivimos en 4D. La vivimos sabrosa. Muchas iglesias en el mundo, hermano, ¿qué crees? Se vaciaron. Pero no solamente se vaciaron porque no te podías reunir en auditorios, se vaciaron porque después ya la gente ya no quiso regresar. En ese periodo y en ese proceso de aislamiento, muchas familias se divorciaron, muchas familias se rompieron, porque nunca habían pasado tanto tiempo juntos, ¿sí? Y sacaron realmente de lo que estaban hechos, salieron a la luz lo que realmente había en el corazón, y se dieron muchas fracturas, y no solamente en las familias, también en las iglesias. Yo recuerdo platicando con un pastor amigo, me decía: ¿sabes qué?
Lo que yo he sabido de todas las iglesias, porque él se pasaba visitando iglesias, las iglesias decrecieron en un 30, un 40%. O sea, si eran 100, ahora van 30 nada más. De esa manera impactó la pandemia, hermanos. Pero entonces, ¿qué sucedió? Los hermanos se enfriaron. Algunos dejaron de congregarse según por la salud, pero en realidad era un pretexto para ya no ir a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando un hermano no asiste a la iglesia? ¿Consideras que cuando un hermano no asiste a la iglesia, que ya sabes cuál es su lugar? Si no viene a la iglesia, ¿qué crees que pasa con los demás? Ay, no vino Panchita. Ay, el hermano Juan que nunca falta, no vino. ¿Eso anima? No, desanima. Por eso mantenernos firmes es no faltar a tus reuniones en la iglesia. Porque aunque tú no quieras, alguien se desanima. Principalmente los que no están firmes y fuertes en la fe son los primeros en los que se desaniman, ¿sí? Porque hay muchos que están fuertes y firmes y maduros en la fe y van a seguir. Venga quien no venga, pero algunos sí. Y Dios nos ama tanto que procura a aquellos pequeños en la fe que no se desanimen, animando a los demás para que no dejen de congregarse. Pastor Roger, pero yo me conecto a la iglesia por YouTube. Veo al pastor Dante, veo al pastor Guillermo, veo al pastor tal, al pastor aquel. Pregunta seria. ¿Se acuerdan que hay preguntas serias? Pregunta seria. ¿Consideras que es posible vivir la iglesia a través de una pantalla? No se puede vivir la iglesia a través de una pantalla, aunque estén muy buenas las prédicas. No se puede vivir la iglesia a través de una pantalla. ¿Sabes qué pasa si vives la iglesia a través de una pantalla? También te enfrías. Y también empiezas a vivir conforme al mundo. Y te empiezas a distraer. ¿Por qué? Porque tu lugar ahí está. No está en una pantalla. Es que pastor, es que están bien buenas las prédicas y me animan. Sí, pero esa no es la iglesia. ¿Sí está de acuerdo conmigo? La iglesia no es en una pantalla, en una buena prédica. Sí te edifican, sí te ayudan para prepararte más, pero eso no es la iglesia, hermanos. Al contrario, fue una estrategia de Satanás para que mucha gente se enfriara. Fue una estrategia de Satanás para que mucha gente, en lugar de vivir espiritualmente, viviera carnalmente y sacara su peor parte de sí. Y provocó muchos estragos. Fue una estrategia muy hábil del enemigo. Pero finalmente son pretextos para no congregarnos y para enfriarnos y para alejarnos de Dios. Ahora escuche con mucha atención lo siguiente. La iglesia nos sana, por eso usted no debe de faltar. La iglesia nos consuela, por eso usted no debe de faltar. La iglesia nos estimula a hacer lo que le agrada a Dios, corrigiendo en amor los unos a los otros y brindando también amor práctico a los hermanos. En otras palabras, mis hermanos, eso es comunidad, eso es estar en comunión en la iglesia. Entonces, mis hermanos, una iglesia saludable tiene la capacidad de restaurar almas, restaurar familias, restaurar matrimonios, restaurar la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Y en consecuencia, ¿qué crees? Restaurarás y sanarás una colonia, una ciudad y un país. Cada día tú y yo vemos que el mundo se pone peor. Y a veces pensamos que la solución son los buenos políticos. Nos han defraudado siempre. ¿Sabes cuál es la solución? Se llama la iglesia. La iglesia que sana, la iglesia que restaura, la iglesia que siembra en cada persona los valores de Dios para ser mejores personas. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque la comunidad, las ciudades necesitan de la iglesia.
Fíjense, Santiago 5:16 dice así: confiesen sus pecados y oren unos por otros, ¿para qué? Para ser sanados. Reconocer con humildad que nos equivocamos. Reconocer con humildad que a veces no hicimos o dejamos de hacer. Reconocer con humildad que a veces nuestro temperamento o nuestro carácter lastima o hiere a las personas. Con humildad. Y en esa humildad le pides primero perdón a Dios. Fíjense el símbolo de la cruz. Le pides primero perdón a Dios y después le pides perdón ¿a quién? A tu prójimo. ¿Y eso qué va a dar? Ser sanados. Ayer estuvimos con unos hermanos desayunando y yo les decía, si en algo les ofendí, si algo no hice o dejé de hacer, discúlpenme, perdónenme. Y no se los digo para vanagloriarme, porque eso es la vida de la iglesia. En todo momento pedir perdón, tener la humildad de pedir perdón los unos a los otros. No importa que seas un líder, no importa que tengas un buen puesto en tu trabajo o en la iglesia, necesitamos humildad para perdonarnos los unos a los otros y decir, reconozco que he fallado, reconozco que no hice mi labor, perdóname. Y si lo haces sinceramente y en amor, ¿qué crees que va a pasar? Eso en la iglesia, tendremos una iglesia sana. ¿Alguien quiere una iglesia sana? Ok, voy a despertar a los que están durmiendo. ¿Alguien quiere una iglesia sana? Amén, todos queremos una iglesia sana. Y por último, lo que la iglesia sí es según la Biblia. La iglesia es un ejército de misericordia. ¿Me ayudan, chicos? Lo que la iglesia sí es según la Biblia es un ejército de misericordia. Mateo 5:14-16 dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Wow, tú tienes que alumbrar a la iglesia, a tu familia, en tu trabajo, hermano, hermana. Amén. Tú debes estar puesto arriba para alumbrar y bendecir a todos. Y dice también, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Otra traducción dice, que den gloria a nuestro Padre. Wow. Hermano, hermana, ya estamos terminando, pero déjame decirte algo. La iglesia tiene un enemigo. La iglesia tiene un enemigo. Y no son los pecadores, que todos somos pecadores. El enemigo principal es el pecado, en todas sus formas y en todas sus expresiones. El pecado es el mayor enemigo de la iglesia. ¿Qué genera el pecado? El pecado genera injusticia, el pecado genera dolor, el pecado genera desorden, descontrol, el pecado genera pobreza, genera adicciones, el pecado genera relaciones rotas y esclavitud al diablo. ¿Alguien quiere vivir esclavo del diablo? No, Jesucristo nos hizo libres. Nos hizo libres cuando le creímos, cuando le entregamos nuestra vida. Pero necesitamos seguir caminando agarrados de Él. Y no un día con el diablo y un día con Dios. Un día con el diablo y un día con Dios. No, siempre agarrados de Él. Ahora, la iglesia es un ejército también. ¿Sabes por qué?
porque todos los días está luchando para que todos hagan lo que le agrada a Dios. Y esto no significa que eres un policía de la fe o un policía de la iglesia. No, estamos luchando para que las personas reciban el amor, reciban el perdón y reciban todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos. Y esa es nuestra lucha, que reciban la bendición. Por eso tú y yo somos un ejército de bendición, de misericordia para los demás. Amén. Fíjense lo que dice Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Lo que acaba de leer es verdad y es real. Vivimos en constante guerra espiritual y la iglesia tiene que hacer la diferencia, hermanos. Tiene que hacer la diferencia no solamente en tu casa, tiene que hacer la diferencia en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente necesita del evangelio de Cristo y necesita que la gente que sean liberados de la esclavitud del enemigo. Amén. Tú y yo nos tenemos que levantar y tenemos que hacer algo como iglesia, como hermanos y como comunidad. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Pónganse de pie. Vamos a adorar un momento a nuestro Dios. Y en lo que se alistan los chicos, Primera de Pedro 2:9 dice así. Fíjense cómo se refiere Dios hacia la iglesia. Así se refiere Dios hacia ti. Dice: ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. ¡Wow! Eso eres tú, eso soy yo, eso es lo que es el hermano que está al lado de ti. ¿Qué somos? Somos una familia escogida. Amén. Se lo vuelvo a repetir para que lo crea con fe. Somos una familia escogida. Somos sacerdotes reales y con una nación santa. Somos un pueblo que Dios compró con la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo anunciemos sus obras extraordinarias. Él fue quien nos llamó de la oscuridad, de las ataduras del diablo, para traernos a su luz. Amén. Vamos a adorar a Dios. Eres más que suficiente para mí.
Grítelo fuerte, iglesia. Jesús, más que suficiente para mí. En pos de ti correré, yo iré más de tu presencia. Eres la sangre que lava mi maldad. Eres mi aliento y mi respirar. Fuera de ti no quiero nada, pues eres más que suficiente para mí. Jesús, más que suficiente para mí. De ti correré, yo iré tras de tu presencia, tras de ti, Señor. En pos de ti correré, yo iré tras de tu presencia. De ti correré, Yo iré tras de tu presencia. La iglesia, hermanos, es un diseño de Dios, no es un diseño de hombres, no es un diseño de una empresa o una organización. La iglesia es diseño de Dios con múltiples propósitos. ¿Cuáles propósitos, Pastor Roger? Primeramente, darnos una familia. Ese es el principal propósito, que tú te sientas en familia. El segundo propósito es que en la iglesia nos ayudemos a sanar los unos a los otros. Ese es el otro propósito. Y movilizarnos a servir juntos a Dios. Tu participación, hermano, tu participación, hermana, vale y cuenta mucho. La iglesia no está completa, y queridos hermanos, sin ti y sin mí. Por eso no debes de faltar, por eso no debes de dejar de servir al Señor, porque con nuestra ausencia la iglesia se vuelve vulnerable. Por eso debes de seguir sirviendo, por eso debes seguirte congregando. Cuando tú y yo no ocupamos nuestro lugar, la iglesia se vuelve vulnerable. Repita conmigo, por favor. Repítalo fuerte. Según la Biblia. Dígalo fuerte. Según la Biblia, yo soy la iglesia. Yo necesito a la iglesia. Y la iglesia me necesita. ¿Cuántas personas conoces que ya no se congregan? ¿Cuántas personas conocen que algún día llegaron a los caminos del Señor y que ya sabes que están metidísimos en el mundo, viviendo peor que antes de que llegaran a Jesús? O a lo mejor no tanto, pero ya sabes que se han enfriado, ya sabes que ya no se congregan, ya sabes que su vida no honra ni agrada a Dios. Todos conocemos a alguien y a lo mejor muchos hemos orado por esas personas, pero si no has orado por esas personas, te invito a que el día de hoy hagamos un compromiso con Dios. ¿Alguien quiere hacer un compromiso con Dios por esas personas que dejaron de congregarse, que siguen siendo iglesia, pero que no se congregan? Repita conmigo, por favor, y dígalo con fe. Señor Jesús, me comprometo contigo a traer a la iglesia a las personas que dejaron de congregarse,
para que renueven su compromiso con la comunidad y con la comunión, para que redescubran el gozo de pertenecer a la iglesia y el privilegio de ser parte del plan extraordinario de Dios. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque si usted lo cree y lo dijo con fe, Dios lo hará, Dios lo usará. Ahora déjeme decirle algo más. A su lado hay lugares vacíos. Hay lugares vacíos todavía. Hay familiares tuyos, amigos tuyos, que nunca le han entregado su vida al Señor, que nunca han hecho una oración de fe y que nunca han formado parte de la familia de Dios. Quiero invitarte a que hagamos un compromiso para que aquellos que no conocen de Dios algún día estén contigo, sentados a un lado de ti, adorando y alabando a Dios. Que estén contigo en Alfa, que estén contigo en la fogata, que estén contigo en la oración, que estén contigo sirviendo en la alabanza o en multimedia o sirviendo con los niños, porque ese es parte del propósito de Dios para la iglesia. Y si estás de acuerdo conmigo, hagamos otro compromiso con el Señor. Diga fuerte y diga conmigo: Señor Jesús, me comprometo a invitar también a las personas que aún no te conocen, a invitar a mis amigos, a familiares y aún desconocidos, a que conozcan tu plan y que conozcan tus propósitos, para que se acerquen a la comunidad y se acerquen a la comunión de la iglesia y que gocen de ser parte de una iglesia que sana, que transforma por medio de tu Espíritu Santo, y que juntos todos tengamos una vida en plenitud. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. En pos de ti correré, yo iré tras de tu presencia. En pos de ti correré, yo iré tras de tu presencia. En pos de ti correré, yo iré tras de tu presencia. Levante sus manos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque cada día llega esa palabra precisa y perfecta para mi vida. Gracias, amado Dios, porque nos has puesto en el hueco de tus alas, nos has abrazado, nos has cobijado y nos has mostrado de tu amor y de tu gracia. No solamente nos has dado salvación a través de tu Hijo, nos has dado una iglesia a la cual nos sentimos en familia, nos sentimos en comunidad, pero también nos sentimos como un ejército incansable de misericordia, que sanamos los unos a los otros y llevamos a los que no te conocen a tus caminos. Gracias, Padre. A partir de ahora, mi Dios, sé y reconozco que harás algo precioso en tu iglesia, la iglesia plenitud que has establecido en este lugar, sabiendo que no es la estructura, somos todos y cada uno de nosotros, y somos necesarios para bendición de cada uno de nosotros. Padre Santo, ahora bendigo a tu iglesia, mi Dios.
Bendigo a cada familia aquí representada como ministro tuyo. Bendigo, Padre, cada familia, cada matrimonio, cada negocio de mis hermanos, sus trabajos. Bendigo su salud, Padre, para que tú derrames de tu presencia ese ungüento sanador. Derrames de tu presencia los tesoros del cielo para que la gente sea bendecida para bendecir. Amado Dios, haznos vasijas de bendición, que seamos un instrumento de bendición a otros, porque estamos a tiempo, aún hay tiempo. No importa la edad que tengamos, somos y seremos de bendición, sanándonos los unos a los otros, así, declarando libertad a los hermanos que están oprimidos por el diablo y por el pecado. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te alabo, te bendigo, amado Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno, Él es fiel. Él no retarda sus promesas. Aleluya.